El desarrollo económico durante el sexenio de Vicente Fox Quesada fue conocido como un capitalismo humanitario. De diciembre del 2000 a diciembre del 2006 gobernó el primer partido político distinto después de 71 años de régimen del PRI. El capitalismo humanitario surge como forma de respuesta a la desigualdad social que había en el país luego del mandato de Zedillo, así como la reducción de los salarios reales en un 25% que se dieron en el mismo periodo. Por otro lado, el déficit de la cuenta corriente y la deuda interna también motivaron al gobierno de Fox en adoptar el capitalismo humanitario como forma de desarrollo económico. Un desarrollo económico con sentido social era lo deseado por muchos cuando comenzó el mandato de Fox, porque esto le daba esperanza al pueblo luego de muchos años de represión y reducción de la democracia y libertades. Dentro de las características principales de este desarrollo económico se encontraba el enfocarse al sector fiscal mediante un mayor margen de maniobra de las finanzas públicas y menor dependencia de la inestabilidad del precio del petróleo, y al sector energético con la apertura de iniciativa privada e inversión extranjera para la generación de energía eléctrica. El error del sexenio fue la poca capacidad de negociación y comunicación, lo cual propició una facilidad para generar conflictos políticos. Esto se vio reflejado en que las propuestas de mayor trascendencia del sexenio se detuvieron en la Cámara de Diputados. Se le otorgó el nombre de presidencia gerencial al mandato de Fox debido a que el presidente tuvo un poder muy limitado. Asimismo, en el panorama internacional ocurrió una recesión internacional por la desilusión de las compañías que se vincularon mediante el Internet, mejor conocidas como empresas.com. También hubo un control en el precio del dólar, iniciando con 9.80 pesos por dólar y terminando con 10.93 pesos por dólar. Dentro de las ventajas del sexenio está el alcance de la inflación a un mínimo histórico con 3.3% al final del 2005. También se redujo la deuda externa de 98.284.5 millones de dólares a 84.590. Se incrementaron las reservas internacionales, alcanzando los 94.814 millones de dólares. Hubo un control del déficit público y la compra de empresas existentes se vio beneficiada por la inversión foránea. Asimismo, México se convirtió en uno de los países con mayor número de tratados comerciales. Hablemos sobre las desventajas o limitaciones. El crecimiento del PIB promedio fue solamente 2.64%. Además, no se estimuló la inversión privada nacional a pesar de una inversión pública reducida. Hubo un estanque de la productividad y la vulnerabilidad económica ante la economía internacional fue acentuada por la falta de acuerdos políticos. La desigualdad social se vio más marcada. Hubo una ampliación de la economía informal y precaria y aumento del desempleo. La tasa fue del 4%, además de que hubo bajos salarios. La oscilación de la pobreza se extendió al 50% de la población y las tasas de interés de préstamos bancarios imposibilitaron el financiamiento de la pequeña y mediana empresa. Todo esto en contraste con la ideología del Plan Nacional de Desarrollo, que consistía en la recuperación del poder adquisitivo, del fortalecimiento de la moneda, del control de la inflación y de la reactivación del crédito, formando capital humano, empleos, vivienda, ampliando y modernizando la infraestructura y promoviendo la autogestión y la capacidad de emprendedoras. Los motivos del agotamiento tienen que ver con varios factores, entre ellos la frustración de los mexicanos causada por la construcción de una barrera y la vigilancia electrónica a lo largo de la frontera con México. No hubo un consenso político en cuanto al financiamiento del desarrollo, y como consecuencia del desempleo, aumentaron las desigualdades sociales y la pobreza, así como la migración a Estados Unidos. Aunque se controló el déficit público, el crecimiento del PIB, que había alcanzado un 6.64%, recayó a la trayectoria mediocre iniciada en los años 80, con un crecimiento promedio de solamente 2.26%. La productividad se estancó y la falta de acuerdos políticos sobre la cuestión del financiamiento del desarrollo acentuó la vulnerabilidad económica frente al ciclo económico internacional. Y dado los bajos salarios, se acentuó además la inequidad social y la pobreza. Desgraciadamente, el dar una opinión de un sexenio depende mucho de la posición política del lector y del que interpreta. Esto debido a que hay fracciones de la población que no ayudan en el desarrollo o en ideología de un presidente. Es por ello que llegar a una conclusión de bueno o malo es algo complicado. Pero viéndolo objetivamente por primera vez en muchos años, obtuvimos que la deuda interna del país bajara en lugar de que subiera, como lo hacía normalmente. La inflación se mantuvo en porcentajes bajos, se introdujo el seguro popular y hubo mucha inversión en el área de Infonavit y demás áreas gubernamentales.
Sabemos de antemano que no hay forma de cambiar un país en solo 6 años, y menos teniendo una historia de 60 años con un partido contrario. Pero debemos hacer notar que en cuestión de inversión privada, de relaciones internacionales, de empleo y pobreza, dejó algo que desear el mandato de Vicente Fox. Vicente Fox fue un presidente de transición, de crear un cambio o un giro a la política mexicana, que ya se veía viciada por tantos años de un mismo partido, en donde no importaba el nombre del presidente actual, ya que siempre se trabajaba de una misma manera, en donde la opinión de las personas y de los medios de comunicación era controlada y muy restringida. El criticar al presidente era algo insólito, y con ello se pusieron las bases para crear un México contemporáneo, en donde la opinión de las personas tiene más valor que antes, y sobre todo abrió los ojos a los mismos partidos políticos de trabajar para la gente y no tener gente para la política.